Juan está saliendo con Marta y Marta es casada. Pobre Juan y pobre Marta. Detrás del humor hay una enseñanza. El chisme siempre busca circular. La pregunta es, ¿qué haces cuando llega a tus oídos? Hola, soy David Pastrana y bienvenidos a tu canal, Soy Axael. Hoy vamos a tocar un tema que está presente en la vida cotidiana de las personas, el chisme. Muchas veces intentamos ocultar algo que ya todos perciben. Otras veces intentamos transmitir algo que creemos que es un secreto, pero que en realidad termina siendo un secreto a voces. Hoy no vamos a hablar del chisme desde el punto de vista moral, para decir si es bueno o malo. Vamos a hablar del chisme desde el punto de vista distinto. Vamos a hablar del chisme como una posible herramienta de aprendizaje. ¿Qué es el chisme? A mí me parece que el chisme es algo natural. A todas las personas nos llegan chismes, pero no cualquier chisme. Generalmente nos llegan aquellos chismes relacionados con situaciones que todavía no hemos terminado de comprender. Por ejemplo, alguien te dice, ¿sabías que tu prima está saliendo con alguien casado? Y de repente eso capta completamente tu atención. ¿Por qué? Porque tal vez hay algo dentro de ti que todavía no comprende esa situación. Cuando comienzas a comprender determinados aspectos de tu vida, esos chismes dejan de interesarte y curiosamente comienzan a llegarte otros. Es como si la vida fuera cambiando las lecciones conforme vas aprendiendo. ¿Cuándo el chisme ayuda y cuándo no? Desde esta perspectiva, el chisme no es bueno ni malo por sí mismo. Todo depende de cómo lo utilizas. Puede ayudarte cuando aprendes algo de él. Puede perjudicarte cuando simplemente lo repites sin aprender nada. Si escuchas una situación ajena y eso te permite comprender mejor la vida, las relaciones humanas o tus propias emociones, entonces el chisme se transforma en una herramienta de aprendizaje. Pero si solamente lo utilizas para hablar de otros, criticar o entretenerte con los problemas ajenos, entonces no estás aprendiendo nada. Y ahí comienza a convertirse en una carga para ti. Cuando el chisme se convierta en una carga, el problema es cuando nadie aprende. Entonces el chisme se repite y se vuelve un círculo. Los chismosos se reúnen entre chismosos. Todos hablan, todos opinan, todos repiten, pero nadie aprende. Y así nace lo que llamamos un secreto a voces. Todos lo saben, todos lo comentan, pero nadie obtiene una enseñanza. Y cuando no hay aprendizaje, el chisme se transforma en una carga personal para todos los involucrados. ¿Por qué nos atrae tanto el chisme? Porque muchas veces sentimos que estamos obteniendo información importante. Creemos que estamos comprendiendo mejor el mundo o sentimos una falsa sensación de control. Por ejemplo, en una empresa corre el rumor de que van a cambiar el jefe. Algunas personas se angustian, otras lo repiten, otras se obsesionan. Pero una persona consciente podría preguntarse, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo me preparo? Ahí el chisme deja de controlar tu mente. El chisme y las emociones. Supongamos ahora un tema más delicado. Alguien dice que una persona tiene una relación con alguien comprometido. Este tipo de chismes suele captar tu atención. ¿Por qué? Porque toca emociones profundas. Está tocando una emoción de fidelidad, confianza, traición, abandono, miedo, culpa. Y aquí aparece una pregunta importante. ¿Por qué me afecta tanto? Porque muchas veces el verdadero mensaje no está en la vida de los demás, está dentro de nosotros mismos. Lo que veo en ti está en mí. Hay una idea muy importante. Cuando algo resuena profundamente contigo, puede estar señalando algo que aún no has resuelto. No significa necesariamente que hagas lo mismo. Significa que existe una emoción relacionada. Por ejemplo, si constantemente te llaman la atención historias de traición, tal vez existe miedo a ser traicionado.
Si constantemente te llama la atención historias de abandono, tal vez existe el miedo al abandono. Si constantemente te llaman la atención historias de engaño, tal vez existe una herida relacionada con ese tema. El chisme funciona como un espejo, no porque los demás sean como tú, sino porque tu reacción revela algo de ti. ¿Cómo mido la intensidad del chisme? ¿Qué tanto me afecta el chisme? Cuando un chisme te afecta intensamente, normalmente aparece una de dos cosas: miedo o culpa. Por ejemplo, si una persona tiene miedo que le descubran algo sobre ella o sobre él, cualquier comentario relacionado con ese tema puede afectarle profundamente. Mientras exista resistencia, existirá sufrimiento. Pero cuando esa persona acepta esa parte de sí misma, deja de sentir la necesidad de esconderse. Y aquello que antes generaba dolor pierde fuerza, porque el miedo es oscuridad y la aceptación es luz. Ambos no pueden estar juntos. La intensidad del chisme. Hay una observación interesante. La intensidad con la que te impacta un chisme suele ser proporcional a la intensidad de la emoción que toca dentro de ti. Si apenas te afecta, probablemente ya aprendiste esa lección. Si te afecta muchísimo, probablemente hay algo que todavía necesitas atención. Por eso es útil preguntarse, ¿por qué esto me afecta tanto? En lugar de preguntar, ¿por qué esa persona hizo eso? Vamos a hacer una comparación del chisme y el ego. Y aquí encontramos una diferencia fundamental. Cuando utilizamos el chisme para juzgar, alimentamos el ego. Cuando utilizamos el chisme para comprender, alimentamos el alma. El ego pregunta, ¿cómo pudo hacer eso? Y el alma pregunta, ¿por qué esto me afecta tanto? El ego mira hacia afuera, el alma mira hacia adentro. El juzgar y el tratar de controlar. Cada vez que juzgamos, muchas veces estamos intentando controlar el entorno. Queremos que los demás actúen de cierta manera. Queremos sentirnos seguros. Queremos evitar riesgos. Pero cuando hacemos eso, dejamos de observarnos a nosotros mismos. La verdadera pregunta no es ¿cómo cambio a los demás? La verdadera pregunta es ¿qué necesito comprender dentro de mí? Les voy a dar un ejemplo de chismes de niños y chismes de adultos. Existen chismes que ya no nos interesan. Y es porque lo comprendemos. Por ejemplo, dice que el perro de la vecina habla por las noches. Los niños pueden sentirse fascinados. Los adultos, no. No nos interesa. ¿Y por qué no nos interesa? Porque ya comprendieron esa situación. Pero si escuchas, dicen que la vecina cambió de pareja. Ahora muchas personas prestan atención. ¿Por qué? Porque tocan temas que todavía generan emociones, dudas o aprendizajes pendientes dentro de ellos mismos. ¿Cómo comprender y cuándo sientes que la lección está aprendida? Para aprender la lección de un chisme, lo puedes hacer consultándote a ti mismo en oración, para que venga una respuesta divina, cuando te conectas con tu ser. También puedes aprender consultando a un profesional en la materia, pero te puedo asegurar que la mejor respuesta la tienes tú. Cuando la respuesta te lleva a la paz, al amor y a la tranquilidad, vas a reconocer que ese es el camino perfecto. Cuando aprendes una lección, ocurre algo curioso. Este tipo de chismes deja de interesarte. Ya no resuenan contigo, ya no captan tu atención, ya no consumen tu energía. Te elevaste por encima de esa situación y entonces la vida comienza a mostrarte otras lecciones. ¿Quiénes son las personas que comprenden más? También ocurre algo interesante. Hay personas que les resulta difícil contarles ciertos chismes, simplemente no conectan con ellos, no porque sean mejores, sino porque ya no resuenan con esos temas. Han aprendido determinadas lecciones y es por eso que el chisme pierde fuerza en ese mundo. Con este video no pretendo decir que debamos convertirnos en chismosos, tampoco pretendo decir que el chisme sea bueno o malo. Lo que quiero mostrar es que el chisme tiene un doble efecto. Puede hacer mucho daño o puede convertirse en una herramienta de autoconocimiento. Todo depende de cómo lo utilices. Si lo utilizas para juzgar, alimentas el ego. Y si lo utilizas para comprender, alimentas el alma. Y quizá la próxima vez que escuches un chisme, en lugar de preguntarte qué está pasando con ellos, podrías preguntarte por qué esto está resonando conmigo.
La reflexión sería, muchas veces la verdadera enseñanza no está en la vida de los demás, está en aquello que todavía necesitamos comprender dentro de nosotros mismos. Soy David Pastrana, gracias.